Entonces está. Bueno, vamos a empezar porque todos estamos ya un poquito cansados y alguno de los participantes en la mesa redonda incluso tiene que viajar al término de la sesión. Nos acompañan en la mesa doña María Auxiliadora Correa, que es licenciada en Derecho por la Universidad de Extremadura y técnico especialista en prevención de riesgos laborales. Ella ha sido senadora en la 7ª y 8ª legislatura por el Partido Popular, concejal del Ayuntamiento de Puebla de Calzada y desde 2012 es eurodiputada del Grupo del Partido Popular Europeo. También se sienta en la mesa don Alejandro Cercas Alonso, que es licenciado en Derecho y pertenece al Cuerpo Técnico Superior de la Seguridad Social, miembro del Partido Socialista Obrero Español, ha formado parte de su comité federal entre 1979 y el año 2000 y ha sido diputado en el Congreso desde el 82 hasta el 99. Y desde ese año es eurodiputado del Grupo de Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo. Y también está con nosotros don Salvador Jove y Pérez, que aunque licenciado en Economía y Empresariales, decidió trabajar en el campo, por lo que le gusta decir que es un político y agricultor catalán porque nació en Artesa de Lleida. Militante comunista, fue uno de los fundadores e impulsores de Izquierda Unida y ha sido miembro del Parlamento Europeo en las legislaturas del 94 y del 99, habiendo recibido en 1998 el premio de la prensa como mejor eurodiputado del Estado español. Bueno, tras esta pequeña y brevísima presentación, voy a explicar cómo va a desarrollarse la mesa redonda, si les parece bien, y siguiendo las instrucciones de los organizadores. En primer lugar, cada ponente va a disponer de un turno en torno a un tiempo de unos 10 minutos y a continuación tendrá lugar una segunda ronda de intervenciones de otros 5 minutos y finalmente dedicaremos un poquito de tiempo al debate. El asunto sobre el que versa esta mesa redonda se ha titulado Experiencia en la política europea, perspectiva regional europea 2014-2020, por lo que yo sugiero a los intervinientes que centren sus intervenciones en aportarnos sus puntos de vista acerca de la dirección estratégica para el próximo periodo de planificación del marco financiero plurianual 2014-2020, especialmente en lo que se refiere a la política regional, al futuro de la política de cohesión, en el marco estratégico común en relación con el desarrollo de las políticas estructurales de la Unión, que ha integrado los objetivos que deben alcanzarse en 2020 en 5 áreas principales. En cuanto al empleo, el 75% de la población de entre 20 y 64 años deberá estar inmersa en el mercado de trabajo. En innovación, el 3% del PIB de la Unión Europea se destinará a financiar proyectos de investigación y desarrollo. En cambio climático, la Unión Europea debe cumplir de cara a 2020 con sus compromisos de recortar las emisiones de CO2 en un 20%, mejorar la eficiencia energética otro 20% y que el 20% de la energía que se consuma proceda de fuentes renovables. Y en educación, donde el objetivo es reducir el abandono escolar hasta llegar al 10%. Y finalmente, reducir la pobreza y la exclusión social. Teniendo en cuenta que está previsto, y nos lo recordaba el señor Bowen en su intervención, que la política de cohesión proporcione el marco financiero para alcanzar estos objetivos, de tal modo que el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo y el Fondo de Cohesión combinados verán cómo se incrementa su dotación en más de un tercio del presupuesto de la Unión y que España, a partir de 2014, será por primera vez contribuyente neto al presupuesto de la Unión después de haber sido uno de los países beneficiarios y que solo Extremadura continuará recibiendo ayudas destinadas a las regiones menos avanzadas, creo que nuestros ponentes tienen ahora la ocasión de explicarnos desde su punto de vista y desde su experiencia en la política europea cuáles son sus criterios en relación con todos estos temas. ¿Quién interviene en primer lugar? María Auxiliadora. Muchas gracias a la letrada mayor por su presentación. Quisiera, en primer lugar, pues felicitar al comité organizador de este curso de verano internacional, porque estoy convencida de que a lo largo de estos 3 días de trabajo pues se van a presentar ponencias y se van a llevar a cabo debates pues que van a ser del interés de todos ustedes. Quiero también agradecer al comité organizador el que me haya invitado a participar en este curso, en esta jornada de trabajo. Para mí, como extremeña y como parlamentaria europea, pues un honor y un orgullo.
Decirles, por lo que se respecta a mi experiencia en la política europea, decirles, como decía al principio Encarna, que yo me he incorporado al Parlamento Europeo hace poquitos meses, concretamente el pasado mes de enero. Sustituí al García Margallo, que actualmente, como saben ustedes, es el ministro de Asuntos Exteriores. Yo sé que he llegado a Europa, que he llegado al Parlamento Europeo en un momento complicado, en un momento difícil, quizá en uno de los momentos más difíciles por los que está pasando la Unión Europea desde que se creó. Pero también tengo que decirles que sé que hay que mirar al futuro y soy consciente de que hay que mirar al futuro con ilusión y con optimismo. Me van a permitir que comience mi intervención, puesto que tenemos poquito tiempo, como ya nos ha recordado la moderadora, pues hablándoles sobre el futuro plurianual de la Unión Europea para los años 2014 a 2020, puesto que es la herramienta que va a condicionar tanto el volumen de recursos como la forma de aplicarlos. Decirles que es el marco financiero plurianual donde se fijan las prioridades políticas de la Unión, en el que se determinan a la vez el marco político y presupuestario, en qué ámbito se invierte y en qué proporción. La Unión Europea en este momento, decirles que está inmersa en un proceso de reformas que abarca todas las políticas que desarrolla y que tendrá su reflejo en el nuevo marco financiero que debería entrar en vigor pues, el 1 de enero del año 2014. Para España, junto a la política agraria común, la política de cohesión es sin duda la más importante. Me van a permitir aquí que haga un pequeño paréntesis. Yo formo parte de la Comisión de Agricultura y decirles que en este momento, en esta comisión, el mayor problema en este momento, lo que más se discute es el tema presupuestario, es decir, qué cantidad va a disponer España para esta política agraria común. Personalmente considero que los parlamentarios europeos tenemos que mantener una postura fuerte, una postura beligerante ante esta cuestión, puesto que no debemos olvidar que la política agraria común es muy importante para el desarrollo de muchas regiones rurales, como puede ser nuestra comunidad autónoma extremeña. Tenemos los parlamentarios que conseguir una política agraria común fuerte y sólida. Decirles que la semana pasada en Estrasburgo estuvo con nosotros el señor Arias Cañete, el ministro de Agricultura, que quiso reunirse con todos los parlamentarios de todos los grupos políticos españoles que estamos presentes en la Eurocámara y que formamos parte de la Comisión de Agricultura, pues para ver un poquito todo lo que va a ser el debate de esta política, debido, como le digo, a su importancia para nuestro país. Y el ministro nos pidió que estuviéramos unidos todos los grupos políticos, que trabajáramos unidos para defender por encima de todo los intereses de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos. Y siguiendo ya con el tema que nos lleva en esta mesa redonda, decirles que el futuro presupuesto europeo pues nace, como es lógico y como se pueden imaginar, muy condicionado por un difícil momento por el que atravesamos y que deberá, en consecuencia, reflejar dos necesidades ineludibles: la consolidación de las finanzas públicas de los Estados, por un lado, y el establecimiento de un nuevo marco para el crecimiento y el empleo en Europa, por otro. Si hay algo que esté claro en Europa en este momento, que esté claro en Bruselas, es que los recursos europeos deberán en este periodo utilizarse con más eficacia y ser más eficaces, es decir, deben proporcionar mayores beneficios a los ciudadanos. En esta línea, la futura política de cohesión a la que hacía referencia anteriormente el representante del Comité de las Regiones, como el resto de las políticas europeas, pues se dirige a la consecución de las prioridades europeas definidas en la Estrategia Europea 2020, la nueva estrategia de la Unión para el crecimiento y el empleo, tal y como ya han convenido la Comisión y el Parlamento Europeo. El presupuesto de la Unión debe contribuir, pues, en mayor medida a consolidar la competitividad de la Unión, a lo que debe colaborar la política de cohesión, que además de ser la política de solidaridad por excelencia, es ya una de las principales herramientas de inversión de las que dispone la Unión. Decirles que las ambiciones son muchas, pero los recursos escasos.
La propuesta de la Comisión Europea sobre el marco financiero plurianual a partir del año 2014 congela el presupuesto a nivel de 2013. Esto significa hacer más Europa con el mismo dinero y, por ello, todas las políticas, incluida la política de cohesión, debe centrarse en la obtención de resultados y en las prioridades esenciales, es decir, como le he dicho anteriormente, en la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020. Con recursos escasos, maximizar el rendimiento supone gastar de manera diferente, poner mayor atención en los resultados y el rendimiento. Y eso, en el caso de la política de la que estamos hablando, de la política de cohesión, pasa por el establecimiento de una mayor condicionalidad para la concesión de fondos. Esto supone un cambio profundo tanto en su diseño como en su aplicación y, a pesar de que toda la Unión Europea, todos los Estados miembros podrán beneficiarse de la política regional europea, continuará centrándose fundamentalmente en los Estados y en aquellas regiones menos desarrolladas. En función del nivel de desarrollo, las acciones de la política regional en las distintas regiones deberá centrarse en un número limitado de prioridades extraídas, como les he dicho, de la Estrategia Europea 2020. Van a establecerse cláusulas de condicionalidad en los programas y en los instrumentos. Se definirán también una serie de indicadores que permitan hacer un seguimiento del nivel de consecución de los objetivos perseguidos. Es precisamente esta, la política regional, una de las que está sometida a una profunda reforma. Cambia sus principios y también la forma de entenderla y de aplicarla. Decirles que la política de cohesión es una de las estrategias principales de inversión en la Unión. Debe seguir, aunque de forma reforzada y más inteligente, contribuyendo, lógicamente, al crecimiento y al empleo. Y para ello se orientará, como digo, en la consecución de esos objetivos que marca la Estrategia Europea 2020. Aunque sea de forma rápida, me gustaría hacerles una breve seña de identidad de lo que son los principios, elementos y características de esta nueva propuesta de la política de cohesión. Por lo que se refiere al presupuesto, la persistente crisis limita el crecimiento de la política de cohesión y en su propuesta para el marco financiero plurianual, la Comisión asigna a esta política 336.000 millones de euros. Por lo que se refiere a las propuestas, concentrarán la financiación en un número más pequeño de prioridades. Otra característica de esta nueva propuesta es que cada país firmará con la Comisión Europea un contrato en el que se establecerán las prioridades de inversión y los objetivos específicos. Las dificultades económicas y las críticas de los detractores de esta política emiten en relación a la aplicación de los recursos, obliga a repensar cómo pueden utilizarse con mayor eficacia. La obtención de recursos pasa a ser un elemento fundamental en la nueva política de cohesión. Decirles que se establece en esta nueva política de cohesión, en la propuesta que plantea la Comisión Europea, 3 tipos de condicionalidad. La condición es antes, esto significa que las condiciones de financiación se fijarán antes de que se conceda la ayuda. Antes de recibir los fondos, las autoridades deberán demostrar que cuentan con marcos estratégicos, reguladores e instituciones adecuados para garantizar que los recursos se utilicen eficazmente. Otro tipo de condicionalidad es la condicionalidad ex post. Un mayor control garantizará que los programas cumplan los objetivos acordados. Y, por último, condicionalidad macroeconómica. Para asegurar la eficacia en el uso de los fondos, la Comisión Europea propone establecer una cierta vinculación entre la política de cohesión europea y el paquete de gobernanza económica. Decirles también, por lo que se refiere a otras características, por no extenderme demasiado, que para reducir las cargas administrativas, especialmente en el caso de la pequeña y mediana empresa, de las pymes, y reducir costes para todos los interesados, se simplificarán las solicitudes de financiación.
También recalcar que se plantean tres tipos de regiones: las regiones menos desarrolladas, que son aquellas regiones cuyo Producto Interior Bruto es inferior al 75% de la media de la Unión Europea; las regiones en transición, que son aquellas regiones cuyo Producto Interior Bruto oscila entre el 75 y el 90% de la media de la Unión Europea; y las regiones más desarrolladas, aquellas regiones cuyo Producto Interior Bruto es superior al 90% de la media de la Unión. Aunque todos los países de la Unión se beneficiarán de los programas de financiación, como digo y como he dicho anteriormente, y lo vuelvo a repetir porque creo que es importante que se sepa, que la ayuda se concentrará en las regiones cuyo Producto Interior Bruto es inferior al 75% de la Unión Europea. Decir que en este grupo de regiones menos desarrolladas, creo que también lo ha comentado anteriormente el representante del Comité de las Regiones, pues se encuentra nuestra comunidad, se encuentra Extremadura. En este grupo de regiones menos desarrolladas pues se encuentran además 64 regiones. Antes había 84 regiones. Decir que las propuestas de la Comisión Europea están debatiéndose en este momento en paralelo en el Consejo y en el Parlamento Europeo, y al formar parte del proceso legislativo ordinario de la codecisión, estas dos instituciones deben llegar a un acuerdo para su aprobación. Por ello es fundamental que los parlamentarios, a través de nuestro trabajo y nuestras propuestas, pues defendamos estos intereses. Decirles que esta misma semana ha finalizado el plazo previsto para los distintos miembros y delegaciones políticas para que enmienden estas propuestas de reglamento que la Comisión pues hizo público el pasado mes de octubre. Si me permiten, en mi segundo turno de intervención pues desglosaré cuál es nuestra propuesta, porque bueno, también nuestros compañeros tienen que emitir su propuesta. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Cercas. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señoras y señores. Auxiliadora. Bueno, yo creo que con objeto de que a estas horas no se vaya haciendo demasiada pesada una sesión que me imagino que ha sido enorme, paso todos los protocolos al uso y voy a pasar también, en la medida de lo posible, todos los elementos de información, porque ya con lo que ha dicho Auxiliadora y lo que me imagino que han venido diciéndolo a lo largo del día, tienen ya el marco conceptual, presupuestario, y voy a intentar, aunque sea improvisando, responder a las preguntas de la valoración que nos merece lo que ha sido la política de cohesión de estos años y lo que puede ocurrir hasta el año 2020. En primer lugar, voy a hacerles algunas pequeñas subrayados de asuntos que probablemente han sido tratados, pero que a mí me interesa mucho subrayar, para que se entienda de qué estamos hablando. Lo primero que hay que hablar es que, perdón, pero los aires acondicionados, lo primero que hay que expresar con claridad es qué representa la política de cohesión en la Unión Europea. Hay mucha gente que cree que la política de cohesión es un fondo. No, hay un fondo que se llama Fondo de Cohesión, pero la política de cohesión es una política de la Unión Europea, es un objetivo. ¿Dónde lo encontramos? En el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento del Tratado de Lisboa. ¿Y qué es lo que dice? Y es muy útil recordarlo por lo que luego diré yo y por lo que me imagino que va a decir Salvador Jové. Porque en el momento actual hay que volver a decir que un objetivo de la Unión Europea no es solo la construcción de un mercado interior o no es solo la creación de una serie de variables económicas, sino que es conseguir la cohesión económica, social y territorial. O sea, la Unión Europea, por decirlo de alguna manera, establece una estrategia política, tiene un proyecto político que no lo encontrarán ustedes en ninguno de los tratados internacionales. Si ven el Tratado de la Alianza por las Américas, el SEAN, cualquier tratado de la historia internacional ha llevado a establecer reglas de aduanas, de fronteras, de comercio, pero nunca entre los Estados signatarios ha habido el concepto, el criterio, el objetivo de conseguir la cohesión económica, social y territorial de esos Estados miembros. Hoy que tanto se discute sobre el estado del bienestar o no estado del bienestar, esto es, de alguna manera, una definición, y muchos de los autores, cuando hablan de las políticas públicas, esta es la genuina política del estado del bienestar trasladada a la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea no deja que solo el mercado produzca
la creación de riqueza y la distribución de la riqueza, tiene como un objetivo de los poderes públicos el que sea cohesionado. Y esto que era una virtud, o que entendíamos que era un concepto axiológico de valores, que había estado en Maastricht, que había estado en los consejos donde se había dado el paso de la creación de la moneda única, hoy se observa que no solamente es una virtud, es una necesidad. Será imposible, se está demostrando imposible, el funcionamiento de la Unión Europea con solo las reglas del mercado si no hay una política de cohesión. Más allá de las responsabilidades que tengan los griegos, los portugueses, los españoles, en los desequilibrios, en el enorme problema económico que tenemos en Europa hoy, el problema es que Europa ha estado mal diseñada, puesto que 27 Estados miembros comparten un espacio económico y no han conseguido la cohesión económica, la cohesión social y la cohesión territorial. Con lo cual resulta imposible que las contradicciones que plantea un modelo que ha estado excesivamente volcado en lo económico, más que en lo económico, en lo monetario, pueda funcionar el conjunto de 500 millones de habitantes, de más de 190 millones de trabajadores, de millones de empresas que tienen condiciones totalmente asimétricas, pero tienen que trabajar en el mercado interior. Por tanto, la cohesión es una política, es una virtud, porque es la solidaridad, pero es una necesidad. Jacques Delors ya dijo muchas veces que la Unión Europea solamente podría funcionar bajo 3 principios. Y, desgraciadamente, uno de ellos, que es la competencia, que estimula a las empresas a ser competitivas, o sea, aceptar la competencia, aceptar ganar en el mercado, es un principio básico, fundamental, sobre todo en la era de la globalización. Pero Jacques Delors decía muchas veces que junto a la competencia que estimula tenía que estar la cooperación entre los Estados, cuando se reúnen los jefes de Estado y Gobierno, la cooperación entre ellos para ayudarse, y la solidaridad como tercer principio. Y la solidaridad a la escala de la Unión Europea es la política de cohesión. Como ha dicho María Auxilio ahora, es la política de cohesión la que absorbe casi 1/3 del presupuesto de la Unión, otra cosa es que sea suficiente, pero es la gran política pública de la Unión y que se articula a través de los diversos fondos. Pero esos fondos no son solamente, y esta es lo que quiero subrayar, yo no sé, yo no tengo sentido y no hay ningún reloj que me lo diga, me iré por los cerros de Úbeda. 7 minutos. La política de cohesión no es algo que sea solamente para quienes recibimos la cohesión. Sobre todo, por ejemplo, en Extremadura, que vamos a seguir siendo objetivo de región en desarrollo, la política de cohesión no es un regalo que se hace a quien reciben los diversos fondos o quien reciben las diversas políticas. Es algo que se hace para que funcione coherentemente el conjunto de la Unión. Porque si no se hiciera así, la Unión estallaría. Hoy estamos en el principio de un estallido de la Unión, porque a pesar de las afirmaciones del tratado, a pesar de las afirmaciones reiteradas en consejos, en comisión, como no ha sido suficiente, ni ha sido inteligente, ni ha sido equilibrada, está saltando porque la Unión Europea tiene una parte más grande que otra y en ese sentido es un poco monstruosa. Le ha crecido mucho las piernas, pero muy poco la cabeza y menos aún el corazón. Y el corazón de la Unión Europea es la política de cohesión. La segunda cuestión que falta por decir. Yo creo que los que estamos en Bruselas, Auxiliadora lo ha dicho también, nos encontramos cada día con la realidad de que tenemos que reafirmar el principio de que Europa es imprescindible y nos pasamos a la mitad del tiempo diciendo las maravillas que se han hecho, y yo puedo decirle que en nuestra región a España han venido 143.000 millones de euros desde que entramos en la Unión Europea, o que a Extremadura han venido 7.250 millones de euros, que nos ha permitido desarrollar las infraestructuras, desarrollar nuestras empresas, desarrollar la investigación, desarrollar todo lo que ustedes conocen, porque los planes de desarrollo se ven aquí en este Parlamento. Todo eso ha sido posible por la Unión Europea. Por tanto, seríamos absurdos si negáramos de que ha sido un regalo no del cielo, sino de la historia y de nosotros mismos, que nos ha permitido superar en una generación probablemente el espacio que hubieran necesitado 2 o 3 generaciones. Por tanto, 50% del tiempo decimos bienvenida haya sido la política de cohesión, pero el otro 50% es malvenida haya sido una política de cohesión que no ha sido utilizada con toda su eficacia o, sobre todo, que no ha tenido toda la potencia que hubiera necesitado para cubrir las asimetrías que había entre el norte y el sur, entre los nuevos estados del este y los del oeste. Ha sido, por tanto, Europa, esto lo vemos cada día allí, es un poco la contradicción entre los deseos, las afirmaciones, las proclamaciones que hacemos y luego los escasos recursos económicos, los escasos recursos financieros que ponemos al servicio de las políticas. Y en esa asimetría, de esa asimetría surge buena parte de los dolores de cabeza que hoy tenemos. Otra cuestión que yo tendría que decirles en este momento es
¿Puede sobrevivir en el futuro? Ya entro a valorar lo que decía la presidenta. ¿Habrá del 2014 al 2020 una auténtica política de cohesión en Europa, visto las dificultades que tenemos, que no sabemos si tendremos perspectivas financieras? Están tratando incluso de que haya menos dinero para el 2014, para el 2020, con 27 Estados miembros, que los que tuvimos con las anteriores perspectivas financieras, con menos Estados miembros. ¿Será posible que pueda sobrevivir la política de cohesión? A mí me gusta cambiar la pregunta. ¿Será posible que Europa pueda vivir sin la política de cohesión? Mi afirmación es no, rotundamente no. O arreglamos las asimetrías que hay entre el norte y el sur, el este y el oeste, o la Unión Europea, lamentablemente, lo que es inimaginable, que podamos romper 60 años de la historia de Europa, vamos a ser testigos de esa ruptura. Hoy estamos, señoras y señores, y hay que ser consciente de ello, en vísperas de momentos históricos para el continente, donde no habrá más que dos caminos. O profundizamos en la integración, profundizamos en la solidaridad, profundizamos en la idea de que estamos todos en el mismo barco, o profundizamos o destruimos. No va a ser, como dicen los británicos, business as usual. No va a poder ser como tal. Y por eso, y voy a ir terminando un poquito, luego ya lo dejaremos para la tertulia, la semana pasada aprobamos en la Comisión de Empleo la parte del reglamento horizontal, porque la política de cohesión tiene un reglamento horizontal y luego tiene el reglamento, vimos el reglamento del Fondo Social y vimos el reglamento horizontal. Y a mí yo hice una intervención diciendo a la gente, bueno, ¿ustedes creen? Porque tenemos como siempre ocurre allí en Bruselas, tenemos infinidad de documentos, el quinto informe sobre la cohesión, tenemos todas las evidencias, pero sigue habiendo una aproximación al fenómeno, que yo digo a veces que es, primero, una aproximación excesivamente economicista, que son puras cifras de lo que vamos a dedicar, que si sube el 5, que si sube el 4, pero falta un relato y falta una estrategia para el futuro. Y luego estamos en manos de un lenguaje, aparte del lenguaje simplemente de la economía, habiendo olvidado para qué sirve esta política, luego estamos en manos de los funcionarios de ver cómo se mejora el papelito, el no papelito, y agotamos el 90% de nuestras energías en los ejes prioritarios, en no sé qué tal, pero no acabamos de tener una posición política de decir, hay que no solamente salvar los presupuestos de los 340.000 millones de euros para el siguiente periodo, sino que lo que tenemos que hacer es, como ha dicho también la presidenta, tenemos que poner esto al servicio de una coherencia de todas las políticas de la Unión. No puede ser que esto funcione si no lo incorporamos a la estrategia Europa 2020. Un minuto. La estrategia Europa 2020 significa que el dinero que pueda venir en los próximos periodos de programación financiera tiene que ser gastado inteligentemente al servicio del pleno empleo, de la lucha contra la pobreza y a favor de la integración social, por un nuevo modelo económico que desarrolle la economía de la información y el conocimiento, por un nuevo régimen económico que desarrolle, y podría ser muy útil en España, por ejemplo, volver a reactivar la industria de la construcción en España, pero no sobre la base de hacer más casas, sino hacerlas mejor, con un mejor balance energético, una política mucho más inteligente. Nos gustaría más dinero, pero sobre todo nos gustaría una política mucho más inteligente y en un marco, y termino como empecé, no habrá marco de política de cohesión si seguimos viendo esto como unos simples recursos financieros al servicio de unas administraciones que las gastan administrativamente y burocráticamente, sino todo ello se pone al servicio de una orientación política general que sea salvar la Unión Europea, salvarle bajo los principios de la solidaridad, de la equidad y de la eficiencia y ponerlos al servicio de los grandes objetivos que es ganar en la globalización un papel a Europa que no está tan claro que lo tengamos. No siento cortarles tan rápido, pero todos tienen que intervenir. El señor Jové también querrá decirnos algo. Pues me gustaría decirles bastantes cosas, pero eso es imposible. Y entre otras cosas, porque yo ya no soy eurodiputado, como dice aquí, soy exdiputado, y mis compañeros están más puestos al día, ¿no? Pero su experiencia es muy valiosa. Vamos a ver. A mí me pareció muy interesante las intervenciones esta mañana y me pareció interesantísima la del vicepresidente del Parlamento. Cuando a la salida, los compañeros, los sido testigos, he hablado con Alex Vidal Cuadras, lo conocía muchísimo, más a Alejandro, somos muy viejos amigos. Y me ha preguntado el vicepresidente qué me había parecido su intervención. Y yo le he dicho, pues mira, has hecho la intervención que yo hice el día que se aprobó el euro y yo hice esa intervención para votar en contra. Y ha explicado un panorama de que estamos al borde del abismo, no exagero, lo ha dicho el señor Vidal Cuadras, ¿no?
sobre los efectos de la unión monetaria, los desequilibrios y tal. Mire, yo me he traído aquí unos cuadros donde la posición exterior de España, la dependencia exterior de España antes de entrar en el euro era de 539.000 millones de euros y 10 años después, de puesta en marcha del euro, nuestra dependencia exterior ha aumentado en más de 1 billón de euros, o sea que hemos multiplicado por 2 la dependencia exterior. Y tengo un cuadro que se refirió el señor Vidal Quadras a la evolución de la balanza de pagos por cuenta corriente y resulta que en estos momentos, en relación a los países, Italia, Grecia, Portugal, que tienen problemas, Alemania tiene un enorme superávit por cuenta corriente y todos los demás tenemos un déficit. Lo que Alejandro decía, los desequilibrios estructurales producto de una determinada construcción que ha sido la unión monetaria. Y yo les voy a dar una cosa muy sencilla, una metáfora que hace muchos años yo contaba, porque yo tenía mis prevenciones contra el euro y no me acababa de gustar aquello, pensaba que cuando viniera un choque asimétrico, lo que dicen los economistas, pues esto podría acabar mal. Cuando nosotros nos metimos en la Unión Europea, se estaba construyendo el gran mercado interior. Y la Unión Europea hizo una cosa muy interesante que Alejandro se ha referido, que dice, bueno, vamos a construir el mercado interior, pero definimos un concepto complementario que era la cohesión económica y social. Es decir, la construcción de un mercado interior tiene que venir acompañada de políticas de cohesión para que los países con estructuras más débiles puedan compensar los defectos de la competencia de los países más preparados, ¿no? Y yo ponía un ejemplo muy sencillo en aquella época, porque usted ha estado siempre en la Comisión de Agricultura. Imagínense, no hablaré de Extremadura, imagínense de un ganadero de la cornisa cantábrica que tiene 5 vacas de media, una producción X por año de litros baja, no tiene cooperativas, tiene unas estructuras productivas muy malas, y al otro lado de los Pirineos se encontrarán ustedes con un ganadero que tiene 20 vacas de media, una cooperativa muy fuerte, recibe ayudas de la Unión Europea, tiene unos pastos fantásticos, etcétera, etcétera, etcétera. Nos metemos en el mercado interior, ustedes saben que poco va a durar el ganadero de la cornisa cantábrica. Para eso se necesitaban políticas de cohesión. Y ahí estaban los fondos estructurales agrícolas, las políticas regionales. Y entonces el quehacer, sobre todo la izquierda, pero en general de los diputados españoles, porque ahí siempre nos hemos tenido esa posición de trabajar juntos, ¿no? Para defender nuestros intereses, nuestra posición era más fondos de cohesión, lo que nos va a salvar son los fondos de cohesión. Es decir, teníamos que necesitar políticas de cohesión, no solo paliativas, que yo creo que en gran parte son paliativas, para que ese ganadero, pongo el ejemplo concreto, pudiera llegar a tener 20 vacas, tuviera cooperativas, y eso necesitaba tiempo. Y teníamos, junto a las políticas de cohesión, teníamos un cierto instrumento, estábamos en una serpiente monetaria, que era la política monetaria autónoma, y si teníamos choques muy fuertes de competitividad que destruían el tejido del ganadero, devaluábamos las pesetas, ¿no? Pero ese mecanismo, al entrar en el euro, de repente estábamos metidos en la construcción de un mercado interior con políticas de cohesión que se tenían que reforzar para garantizar que los choques de mercado, los más débiles, pudiéramos afrontarlo en el tiempo sin excesivos destroces de tejido productivo, y de repente nos meten en la aventura del euro. A mí me pareció como una cosa de, pero ya, ¿a qué viene lo del euro? Pues es muy fácil entenderlo, nos meten el euro y entonces los choques de competitividad se exacerban superdinamizados y nos quitan los márgenes autónomos de devaluaciones para hacer frente a los choques de competitividad. Y eso se entiende muy fácil, ¿no? Luego, desde el momento del euro, pues hemos estado sometidos a los choques de los juegos de mercado brutales. Y junto a eso, de la puesta en marcha del euro, diseñamos unas instituciones, sobre todo Banco Central Europeo, creo que es lo más simbólico, cuyas políticas no están al servicio de las políticas activas de empleo, ni están al servicio de políticas productivas ni de tejidos productivos. Están al servicio de políticas de estabilidad y garantes de un euro fuerte. Porque el Banco Central Europeo, a diferencia de la Reserva Federal Americana, yo en aquellos tiempos, yo era un hombre de izquierdas y ponía siempre el ejemplo que me gustaría que copiaran al Banco de los norteamericanos, la Reserva Federal norteamericana tiene competencias. El Banco Federal americano se dedica a políticas de estabilidad, pero a políticas de crecimiento. Mientras que el Banco Central Europeo, que es la clave de bóveda de toda la construcción del euro, solo tiene competencia de estabilidad. En la cumbre del otro día, donde nosotros quedamos muy contentos porque se aprobó el mecanismo esto de capitalización directa de los bancos, ¿no? Pero al cabo de 2 días salió el señor Draghi
¿no? Ese día bajó el tipo de interés 0,75%, puntitos, ¿no? Y dijo que como la inflación está controlada y parece que la economía va mal, pues baja un poco los tipos de interés. O sea, la preocupación era la inflación, no que hay recesión en la Unión Económica. ¿No? Ese explica de una manera estrepitosa el gran fracaso en un diseño de un mecanismo que no estaba favorecido ni para políticas de cohesión ni para los reequilibrios entre los diversos países, ¿no? Si a esto le añadimos que las políticas sectoriales, las políticas regionales, han de estar un poco, por ejemplo, la agricultura, aquí yo conocí relativamente bien, ¿no? Todo esto coincidió, por ejemplo, con un diseño de la agricultura donde nos metíamos en unos choques de competitividad sin suficientes políticas de cohesión y con unos instrumentos de dominio como el Banco Central que no se preocupan del crecimiento, sino de la estabilidad que favorece a los países fuertes frente a los débiles, y luego lo acompañamos de políticas como la política agraria, por ejemplo, que en mi época yo asistí a la cosa, en fin, que me dejó absolutamente para el psiquiátrico, ¿no? De que abandonamos la política agraria entendida como una política para la ayuda a las producciones, desacoplamos las ayudas con unas cantidades. Mire, usted cobró el año 2000 no sé qué tanto dinero, 2002, y a partir de ahora va a seguir usted cobrando lo mismo. Si tenía usted primas por 1000 corderos, me da igual que tenga 10, usted seguirá cobrando esos pagos desacoplados. Véanse en Extremadura lo que ha pasado con el tabaco, véanse lo que ha pasado con la remolacha. Eso tiene efectos concretos sobre la vida de las poblaciones, de la gente que trabaja. Esa es la política de cohesión. Y entonces los resultados, yo llego ayer y veo que los campos están sembrados de maíz. Vaya, maíz, me sorprendió tanto maíz, ¿no? Que ahí siempre ha habido mucho maíz. Y me contaron que ya no es rentable producir tomate y que se pasan al maíz. Y he leído lo que decía ahí en los periódicos, los agricultores decían, claro, como los mecanismos de ayuda a precios, todo eso se ha ido al garete, pues así nos va. Ese es el diseño, compañeros. Y ustedes que me escuchan de una manera sencilla y llana, ¿qué se puede hacer ante esto? Bueno, pues miren ustedes, dos cosas. Yo, que soy un descreído laico y tal y cual, les puedo decir, pues poner una vela a Santa Rita, que es mi patrona, y que tengamos éxito, y como ha dicho hoy el vicepresidente, y todos deseamos, la Unión Europea pegue un salto cualitativo, termine con estas instituciones mal diseñadas, que el Banco Central Europeo sea prestamista en última instancia, que cambiemos sus estatutos, que no esté blindado, que no sea independiente, y que cambiemos todas estas cosas. Lo que no se hizo con el tiempo, ahora hay que hacerlo con menos tiempo. Y en poco tiempo pegamos un salto cualitativo hacia nuevas políticas económicas de cohesión, con unos instrumentos institucionales diferentes, que tengan objetivos centrados en la cohesión, en el crecimiento, o no podemos hacer nada. Y termino, miren ustedes, sobre las políticas regionales, yo no soy un gran experto, pero digo, ¿qué voy a decir en Extremadura? Pues el señor Hollande ahora aparece en la Unión Europea, a mí me parece estupendo, como el abanderado frente a Merkel del crecimiento. Y entonces aprobaron el otro día en la cumbre de Bruselas el tema del paquete de crecimiento y tal y cual. Y ya van a disponer de mucho dinero, bastante dinero, que hay fondos estructurales no gastados, ¿no? Ustedes, los diputados, lo saben mejor que yo. Pero como no va a haber fondos estructurales sin gastar, porque como los fondos estructurales son de codecisión, con la que está cayendo, con los recortes, la reducción del déficit público, todo ese tipo de cosas, ¿de dónde sacamos dinero para cofinanciar las políticas estructurales? O resolvemos el imbroglio en que nos hemos metido con esto del euro, con este salto cualitativo, o vamos mal. Y la última afirmación, miren ustedes, estamos muy contentos porque van a recapitalizar los bancos, ¿no? Uno de los problemas que tenemos para reactivar la economía es la falta de crédito. Se habló hoy aquí del sistema bancario y tal. El Banco Central Europeo le presta a los bancos. Y los bancos hasta ahora han tenido barra libre, liquidez ilimitada al 1%. ¿Vale? ¿Qué hacen los bancos con esa liquidez ilimitada que les presta el Banco Central? Pues no se lo dan a un pequeño y mediano empresario o no se lo dan a un agricultor. Se lo podían dar pues al 2,5, serían la gente más feliz del mundo en estos momentos con la que está cayendo. Se compran la deuda pública del Estado, que como la presión de los mercados especulativos está al 6, el 7, y entonces cogen dinero del Banco Central al 1%, y el Estado español o la Generalidad de Cataluña o Extremadura le pagamos el 5 en Cataluña y pico a los bancos, ¿no? Oiga, no se puede, no sería muy fácil, como el sistema de bancos anteriores, antes de juntar al Banco Central, no sería muy fácil que el Banco Central Europeo le prestara a Extremadura, al gobierno español, al 1%.
Pero tendríamos que hacer todas estas políticas tanto de ajuste, tendríamos los márgenes. Lo que hay debajo es un determinado diseño. Y, por lo tanto, cuando Alejandro Cercas decía, hombre, las políticas de cohesión hay que reforzar y volver a reforzar el estado del bienestar, pero es que este diseño institucional del euro en torno a este sistema de Banco Central son políticas para que no haya políticas públicas, para desmontaje del estado del bienestar. Y de aquellos polvos, pues estos lodos, ¿no? Es evidente que nuestros ponentes tienen sensibilidades distintas. La señora Correa nos hablaba también, igual que el señor Jové, de la importancia de la paz, pero yo creo que es el momento del segundo turno y les vamos a dejar tiempo para que recalquen las ideas que ellos entienden que sobre el tema que está planteado de la política regional europea, la perspectiva regional 2014-2020, entienden que son más importantes. Tiene ya la palabra. Pues muchas gracias. Terminaba mi intervención anterior pues diciéndole que yo creo que son fundamentales pues el trabajo que hagamos los parlamentarios en Bruselas pues para defender pues los intereses de esta política de cohesión. Por ello me van a permitir pues que les presente un poquito el trabajo que estamos haciendo en Bruselas en estos momentos. La delegación española pues convencida de la importancia de este asunto para España y de que hoy más que nunca pues estas ayudas son fundamentales para nuestro país, pues ha presentado una batería de enmiendas que yo creo que es importante que conozcan, que persiguen tres líneas fundamentalmente, tres objetivos fundamentales: la simplificación de los procedimientos, la simplificación de la gestión y la flexibilización en la aplicación de las ayudas. Decirles que entre las propuestas de la Comisión hay que señalar que la delegación española hemos acogido pues con satisfacción la creación de una nueva categoría de regiones intermedias, la que les decía anteriormente, las llamadas regiones de transición. Permitirán que aquellas regiones pues que superan el umbral mínimo de desarrollo, pero que todavía no alcanzan los niveles medios de la Unión, para poderlas considerar regiones desarrolladas, pues no sufran de manera abrupta, digamos, el descenso de los recursos. Decirles también que la delegación española celebra el que dentro de este grupo de regiones en transición se establezca una red de seguridad que garantice pues a las que salen por primera vez del objetivo de convergencia mantener al menos esas dos terceras partes de los fondos que han recibido entre el 2007 y el 2013. Dada la situación actual de las regiones, hemos considerado también imprescindible pues en nuestras enmiendas dotar a esta política de un mayor grado de flexibilidad para que las regiones puedan aprovechar al máximo las dotaciones que se les asigne. Por lo que se refiere a la concentración temática, la Comisión opina que en aras del crecimiento y del empleo, el objetivo prioritario de la Unión, las ayudas deben concentrarse en un número muy limitado de prioridades. La Comisión Europea reglamenta en qué prioridades y qué volumen de sus asignaciones de cohesión deberán invertir las regiones en ella. Estando de acuerdo con el principio de concentración en torno a las prioridades definidas, decirles que la delegación española consideramos que son las regiones las que mejor conocen de primera mano sus necesidades y que estas no son iguales para todas. La delegación española decirles también que considera necesario ampliar el margen de que disponen las regiones para decidir en función de sus propias necesidades sus prioridades de inversión, incluyendo al menos otra prioridad obligatoria, además de las tres prioridades decididas por la Comisión Europea. Por otra parte, la Comisión establece pues también la proporción de recursos que deben invertirse de forma obligatoria en las prioridades que ha seleccionado. Consideramos que la propuesta reglamentaria es demasiado rígida en relación a las nuevas condicionalidades que se establecen. Con respecto a la condicionalidad macroeconómica que hacía referencia yo anteriormente, pues introduce una preocupación adicional desde nuestro punto de vista que implica el castigar a las regiones por una situación macroeconómica de la que no son las únicas responsables y por ello en nuestras enmiendas hemos propuesto su eliminación. También comentarles que tenemos pues dudas en relación al establecimiento de una reserva
de rendimiento, en virtud de la cual la Comisión se reserva un 5% de los fondos destinados a la cohesión, que repartirá en el 2019 entre las regiones que hubieran alcanzado los hitos propuestos. Consideramos que el reglamento también introduce una serie de disposiciones, como he dicho antes, que no deben corresponder a la Comisión, sino que deben permanecer en el ámbito nacional, como por ejemplo el desarrollo del contenido del contrato de asociación, donde se definen las prioridades fundamentales del Estado. Y, por último, consideramos que uno de los problemas mayores de los que adolece esta política de cohesión y que nos lleva esta mañana en cuanto a su gestión es su complejidad, pero el sistema de gestión y control propuesto no responde, en nuestra opinión, a las necesidades actuales de los gestores y beneficiarios de los fondos. En aras a la simplificación, hemos considerado también oportuno en nuestro trabajo pues aliviar las exigencias de la Comisión en torno al control. En cualquier caso, y para no extenderme demasiado, puesto que la hora ya se hace quizás un poquito pesada, pues decir que las negociaciones, como bien decía Alejandro Cercas hace un momento, las negociaciones sobre el futuro marco financiero, fundamental para conocer pues lo que es la arquitectura y los recursos con los que contará esta nueva política de cohesión, están todavía iniciándose. El modelo de distribución todavía no está cerrado y parte de los datos pues que se utilizarán en esta negociación todavía no se conocen. Y puesto que estamos en Extremadura, estamos en nuestra tierra, me gustaría terminar pues hablando de Extremadura y decir que hasta el 2013 pues los fondos asignados a nuestra comunidad económica extremeña pues se dirigían pues a conseguir un ritmo de crecimiento económico pues que permitiera a nuestra comunidad, a nuestra tierra, continuar aproximándose sus niveles de renta per cápita y de empleo a los de las economías más desarrolladas, es decir, aproximarse a los estándares de bienestar europeos. Al inicio del periodo del año 2007, pues las previsiones de crecimiento eran muy optimistas, pero desgraciadamente, pues debido a la grave situación económica y financiera, pues se ha dado al traste con todas estas expectativas que había inicialmente, pero quiero acabar con un mensaje positivo y decir que, pese a las dificultades, todos tenemos que seguir trabajando pues para que nuestra querida tierra, Extremadura, pueda aproximar sus niveles de rentas a los de las economías más desarrolladas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Cercas. 5 minutos para una intervención final. Muy bien. Ya me gustaría tener 50 para darle 50 palos a mi amigo Salvador, que veo que cada vez vas a ser un viejo un poco cascarrabias, Salvador. Ya lo eras cuando joven, vas a ser un viejo cascarrabias. No, luego voy a decir, porque ha dicho cosas con las que estoy al 100% de acuerdo, pero ha dicho cosas con las que no estoy de acuerdo y que deberíamos, y aprovecharé 5 minutos para dar alguna pincelada, porque uno de los peores remedios, una de las peores actitudes que podemos tener en un momento tan dramático como este, es hacer tabla rasa y echar no solamente el agua sucia, sino echar también el niño, O sea, que es una cosa también de decir, aprovechando que ya lo decía yo, todo fuera. No, hay cosas con las que estoy de acuerdo, Salvador, y las diré, y cosas con las que no estoy de acuerdo. Pero ha dicho algo, Auxiliadora, que quiero subrayar de todo el paquete de reglamentos, que sí me parece que hay que ponerlo en valor, porque es poner en valor también la democracia europea y al Parlamento Europeo. Estamos consiguiendo, desde luego, para el Fondo Social Europeo está conseguido ya en la Comisión de Empleo, creo que lo vamos a conseguir también para el Fondo Horizontal, romper una de las líneas maestras del pensamiento, yo diría Merkel-Sarkozy, si me permite, Oseadora. Afortunadamente ya se ha roto esa pareja. Ese es uno de los divorcios más exitosos de los últimos años. Ya no habrá macrocondicionalidad económica. Pretendían que aquellos Estados miembros o aquellas regiones que estaban fuera de los memorándum de entendimiento, de las políticas de ajuste, etcétera, etcétera, se cortaran los fondos de cohesión de cada uno de los fondos, incluido el Fondo Social Europeo. Con lo cual se iba a producir la paradoja, que también ha dicho ella, de que los países con más dificultades, los ciudadanos con más dificultades, iban a sufrir las consecuencias de las malas políticas de su gobierno y iban a imposibilitar el que los objetivos de la cohesión, los objetivos de la formación, los objetivos se produjeran en los sitios más necesitados. Eso, afortunadamente, el Parlamento Europeo
ha puesto pie en pared de una manera bastante horizontal. Hay quien sigue pensando que no, los ultraliberales, que aquí lo bueno es que quien han pecado mucho tienen que sufrir mucho, porque de eso se está tratando de decirnos, como lo habéis hecho muy mal, ahora tenéis que tener 10 años o 15 años de sacrificio para que aprendáis a hacer las cosas bien. Esa es la filosofía que hay detrás de todos estos palos que nos están viniendo del norte de Europa. Y que afortunadamente, y ahora entro con Salvador, no todo es igual. O sea, no es igual el euro y no es igual Europa, Salvador, y no es igual la política de cohesión con Sarkozy que con Hollande. Es decir, no estaba escrito en los libros que tuviera que haber habido un desarrollo tan desequilibrado de la Unión Económica y Monetaria. En primer lugar, porque la Unión era Unión Económica y Monetaria y solo ha habido Unión Monetaria. Solamente ha habido Unión Monetaria porque el pensamiento dominante en el Consejo, en la Comisión y en el Parlamento era un pensamiento que lo concebía todo de que era el cuerno de la abundancia y que la moneda única y el mercado interior nos iba a solucionar todos los problemas si hubiese política económica. De modo que, solamente resumiendo, Salvador, la dependencia, el que tengamos más tasas de dependencia, no estoy de acuerdo contigo. Me parece que es fundamental, y en Extremadura también, que hayamos tenido una apertura hacia el exterior, que tengamos una economía mucho más externalizada y que no estemos ya en la época del franquismo y de la autarquía. La balanza de pagos, de acuerdo contigo, es un horror que hayamos tenido estos desequilibrios que son los que nos están diciendo. ¿Medidas paliativas? No, la cohesión no son medidas paliativas. Tú lo has presentado mal. La cohesión eran medidas de fortalecimiento del tejido productivo y no era solamente para hacer caridad o paliar los defectos, sino tal. Las instituciones, totalmente de acuerdo. Las instituciones tenemos un problema en el Banco Central Europeo, tenemos un problema de que no es el prestamista de último recurso y tenemos el problema de que solamente anda con la pata derecha y aquí la única manera de andar para adelante es utilizar las dos piernas y los dos ojos y no estar tuerto y cojo, que es lo que está en el Fondo Social Europeo. Pero, permítame 30 segundos, yo creo que este es el momento en el que no cabe, Salvador, decir que Europa ha sido un error o que el euro ha sido un error. No, ha sido un error el que Europa no dio suficiente Europa y que el euro no ha estado acompañado de otras cosas, pero el euro no ha sido un error. Lo que nos ha permitido decir y mirar cara a cara a los Estados Unidos, a China, en la globalización, es tener una moneda única, es tener 500 millones residenciados con la misma moneda. Solo no hubiéramos hecho nada. O sea, el pensamiento de que volver otra vez a la autarquía, al nacionalismo, a mí me parece que eso es una enfermedad del alma y un error de la conciencia. Tenemos que construir Europa. Otra cosa es que Europa no sea esta Europa, sea una Europa diferente. Pero que necesitábamos Europa, que ha sido buenísima la cohesión, no hay más que ver en Extremadura. Lo que se ha incrementado la capacidad adquisitiva, lo que se ha incrementado la capacidad económica, lo que se ha incrementado las infraestructuras. Como decía un alcalde en un pueblo cuando yo vine aquí a dar un mitin, digo, ¿aquí qué se ha hecho desde que hemos entrado en Europa? Dice, aquí se ha hecho todo. Empezando por las calles, por el agua corriente, todo se ha hecho con fondos europeos. Por tanto, yo creo que un poquito, por favor, hay que decir, ha habido problemas de arquitectura, hay problemas muy serios, estamos en manos de una visión que afortunadamente creo que está cambiando en el Parlamento, está cambiando en el Consejo, está cambiando en la Comisión. Hay que procurar andar equilibradamente, que crezca el cuerpo armónicamente y no que crezca una parte del cuerpo más que otra, pero no podemos decir que Europa haya sido un error, que el euro haya sido. No, lo que no ha sido el éxito que debió haber sido, no ha sido acompañado con las políticas, con el liderazgo, con la visión estratégica y eso nos trae como consecuencia la crisis enorme. Pero no olvides, Salvador, a mí muchas veces me dicen, ¿cuál es el coste del estado del bienestar? Yo siempre digo, ¿cuál es el coste del no estado del bienestar? ¿Cuál es el coste de Europa y del euro? Muy alto, lo hemos pagado. ¿Cuál hubiera sido el coste de no Europa y no euro? Muchísimo más alto. Y no hay más que ver, pasearse por el mundo para saber cómo están los que no han tenido la suerte que hemos tenido los europeos de tener una integración regional y una integración política como la que hemos tenido. Y si no, yo vengo ahora de un país y luego te lo cuento, de Rumanía, ¿cómo estaban? Claro. 5 minutos, Alejandro, bueno, esto se pone interesante, lo que pasa es que no podemos debatir. Pues yo me alegro de haber sido un poco cascarrabias, porque creo que pinché el hueso. Y sobre todo, Alejandro, me hubiera gustado que hubieran escuchado a Alex Vidal Quadras, Mira, Alejandro, desde la simpatía que te tengo, mutua, no simplifiques lo que he dicho. Ni yo he dicho, yo creo que es peor salirse. Esta situación no me gusta nada, es una catástrofe, pero yo creo que sería peor salirse del euro. Pero bueno, entre Guadalete y Guatepeor. Pero yo soy europeísta y considero que si se hunde ese proyecto, se hunde el proyecto europeo. No me gustaría. Dicho eso, mantengo lo que he dicho. Es decir, con un análisis racional y crítico de cómo se ha puesto. Y mira, Alejandro, lo digo en general. Voy a la cita de Felipe González,
El jueves 31 de mayo del 2012, recién, en un suplemento que hizo El País, Felipe en estos momentos, González, es el presidente de este grupo de sabios, y a mí me dejó, en fin, porque yo voté en contra del euro, de la Unión Monetaria, no de Europa, de la Unión Monetaria, tal como está concebida. La Unión Europea es algo más que la Unión Monetaria. Pero mira, Felipe González, Soberanía Compartida, dice, permítanme lo que lo diga. De los 6 que firmaron el Tratado de Roma, a los 27 actuales, 17 de los cuales no comparten la misma moneda. Cuando se decidió, el artículo de Felipe González, cuando se decidió que debía haber una divisa única, el euro, y un único banco central, señores, nos olvidamos de unos cuantos elementos fundamentales para que el sistema funcione como es debido. Bueno, eso es lo que he dicho yo. Pero además, las limitaciones estatutarias del Banco Central Europeo impiden actuar como la Reserva Federal de Estados Unidos o del Banco de Inglaterra. Estas restricciones hacen que no sea más que un controlador de la inflación sin tener en cuenta, y aquí estamos hablando de política regional y de cohesión, sin tener en cuenta factores de crecimiento ni de empleo. No lo digo yo, lo dice Felipe González. Ahora, él sabrá más que yo, porque encima nos metió en el euro. Señores, entonces, yo creo que es esto. ¿Son paliativas las políticas de cohesión? Pues sí. ¿Son necesarias? Sí. ¿Mejor? ¿Cuántas mejor? Mejor. Yo he contribuido con Alejandro y tal a conseguir muchas ayudas para España, y él en temas sociales más que yo, y siempre me ha alegrado de esto y me alegraré cuanto más cohesión. Pero si a mí me están diciendo en la política regional unas cosas como ha explicado la compañera y tal, y ahora hay eso el marco estratégico conjunto y la sinergia de fondos, esto me parece fantástico. Pero yo digo, caray, si no resolvemos este imbroglio que dice este que no puede funcionar, si lo cambiamos todo eso, ¿para qué me sirve estos buenas intenciones y cosas que yo puedo compartir si no tenemos ni capacidad de codecisión? Bueno, se me entiende perfectamente lo que yo quiero decir, pero miren, el presupuesto comunitario de donde sale la política regional, los fondos agrarios y todo, es el 1% del PIB comunitario. Y en un mercado interior, con esas políticas de ajuste que nos condenan al ajuste, donde se destruye productivo con políticas agrarias tan como las que yo expliqué y todo eso, y ahí están los desequilibrios entre países, que es lo gordo, por eso está mal, pues francamente, señores, realmente yo les llamo pues que no se puede seguir con un presupuesto del 1% del PIB comunitario. Y me parece que habéis hablado de la necesidad de un verdadero tesoro europeo, etcétera, etcétera, política fiscal. Miren, la casa es, frente a lo que hay ahora es, una casa que empieza con armonización social, armonización fiscal y políticas de cohesión. Luego, cuando hagamos todo eso, hacemos un cambio en más unidad política. Y luego, cuando acaba, le ponemos una bandera, que es el euro. Pero hemos empezado la casa al revés. Y lo están sufriendo las políticas de cohesión. Pero yo soy un ferviente europeísta, que no se me entienda mal, ya que la vehemencia de Alejandro pues me voy a corregir algunas cosas, y yo... Ojalá por eso he dicho lo de la Santa Rita. O es que, Alejandro, ¿vosotros os creéis que el Banco Central Europeo va a financiar directamente a los Estados como prestamista de toda instancia en un plazo de un año y medio, con la que nos está cayendo con los tipos de interés? ¿Cuánto tiempo va a aguantar España con tipos de interés al 7% si no se resuelve el problema? Y la misma éxito de la cumbre de Estrasburgo del otro día, dice, caray, pero el sistema bancario no se pondrá en marcha hasta el año que viene, dice el señor Chaurbe. Bueno, ¿cómo resolvemos el tema de la prima de riesgo? Y no podemos soportar, lo dice el ministro de Economía, entiéndanse lo que yo quiero decir, ¿no? Pero yo soy un ferviente europeísta, deseo que, en fin, Santa Rita me ayude y que se pegue un salto cualitativo en 3, 4, 5 meses. Me gustaría verlo, pero los tiempos no están para demorar muchísimo lo que no se hizo a su debido tiempo, ¿no? Entiéndase lo que quiero decir. Y sobre políticas agrarias no he tenido tiempo de hablarlo, hay un cambio profundo, pero se profundizan las lógicas del desacople a un pago ya totalmente desacoplado. La idea es al 2019 a un solo pago por superficie, y vamos a entrar, y eso los compañeros que van a estar en la Comisión de Agricultura les deseo suerte y mucho coraje, porque la implantación de este pago único en la regionalización en la superficie, esto aquí puede ser en fin, una cosa muy complicada, como la Torre de Babel, ¿no? Perdonen la chiste. Vamos a terminar porque ya es muy tarde y seguro que los ponentes tienen muchas más ideas que exponer y posiblemente los asistentes muchas cosas para preguntar, pero bueno, se nos ha echado el tiempo encima y es la hora de terminar. Yo creo que nos han puesto de manifiesto todos ellos que los esfuerzos realizados en el seno de la Unión a través de la política de cohesión han contribuido a dinamizar la actividad económica de las 271 regiones europeas y a
de alguna manera paliar las diferencias estructurales entre ellas, pero en este contexto de crisis económica que, como decía antes, a todos nos golpea por igual, pues todos hemos escuchado esta mañana que hay que emprender un proceso de reformas en el seno de la Unión, de tal forma que estos desequilibrios no se incrementen y no se profundicen ellos. Habría que terminar con un mensaje optimista. No nos podemos ir pensando que todo está tan mal, alguna solución tendrá que haber. Les emplazo para mañana, a las 10 de la mañana, que continuará la sesión, y les pido a nuestros representantes del Parlamento Europeo que, aunque ya lo dicen, se batan el cobre porque esto tiene que tener solución. Muchas gracias.